Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Por último, solamente quiero enfatizar el tema de la explosión de la toma clandestina de gas. Bienvenidos al tema energético de gas LP en mi rancho, en Puebla. Fíjese que me fui a dar una vuelta por allá y quienes me siguen en Twitter, pues saben que me fui a dar una vuelta por allá porque empecé a compartir algunos videos. Miren, el domingo en la madrugada estalló una toma clandestina de gas LP en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán. Esta Junta Auxiliar, yo la recorrí en el 2015 y 2016, 2015, cuando fueron las intermedias para diputado federal, porque justamente me tocó coordinar a la candidata del Distrito 9, eso en ese entonces era Distrito 9, creo que todavía sigue siendo Distrito 9, para Diputación Federal. Y San Pablo Xochimehuacán es una junta auxiliar muy peculiar, es grande, y es una junta auxiliar que prácticamente si gana San Pablo Xochimehuacán en tema electoral, ya ganaste una gran parte del distrito, una parte muy importante del distrito. Esta junta auxiliar, insisto, tiene muchas peculiaridades, está en rumbo a Tlaxcala. No es un municipio, para aquellos que no son de Puebla, no es un municipio, es una junta auxiliar. La peculiaridad de las juntas auxiliares es que son pueblos dentro de la ciudad. Por su geografía, por su cantidad de habitantes y por su localización, es muy complicado pues, decir que son municipios porque están dentro de la ciudad. Entonces, sí tienen a su propio presidente de junta auxiliar, sí existe, pero pues siguen siendo responsabilidad del ayuntamiento. En Puebla existen 17 juntas auxiliares, como esta, que es San Pablo Xochimehuacán. Ahora, San Pablo Xochimehuacán en algún momento fue considerado bastión panista, en algún momento. La expresidenta estatal del PAN es de ahí, de San Pablo Xochimehuacán, y fíjense que ni siquiera ella la querían. Le estoy poniendo todo este contexto porque quiero que me entienda un tema. Está este ducto, esta toma clandestina de gas, ahí. Y tuve la oportunidad de platicar con algunos vecinos de San Pablo Xochimehuacán, que por motivos de seguridad no quisieron salir a cuadro. ¿Por qué? Resulta y resalta que los guachicoleros de gas son bastante conocidos. Sí son vecinos. De hecho, por ahí está el tren, están las vías del tren. Y son justamente aquellos que viven en las colindancias de las vías del tren. Y además, evidentemente, el delito de robo, extorsión que se da, ¿no?, a los comerciantes, también ahí está el rastro. Entonces, aquellas personas que llegan y que pues llevan su comercio, los camiones y demás, son asaltadas. Además de eso, están los guachicoleros. Los guachicoleros en Puebla tienen, creo que en Puebla y en gran parte de México, pero particularmente en Puebla, pues empezaron a brotar a finales de la administración de Mario Marín, por ahí, y se fortalecen con la administración de Rafael Moreno Valle. Y nunca se les hizo nada, ¿no? A eso quiero llegar, que nunca se les hizo nada. Entonces, yo estaba viendo hace rato a algunos diputados que se empezaban a quejar y que dijeron, Pemex tiene desatendido el tema. Sí, sí lo tiene desatendido, pero ¿saben qué también lo tiene desatendido los gobiernos? Porque aquí hay una responsabilidad y algo muy peculiar que me dijeron, y es que ellos ya habían sido detenidos, ¿no? A estas personas ya las habían detenido en una ocasión, son vecinos, sí viven ahí. Lo que estalló esta vez fue un taller, en algún momento era un taller, es una bodega, pero en algún momento era un taller, o más bien disfrazado de taller, en donde pues tenían la toma clandestina y ahí estaban justamente las pipas, ¿no? Ahí tenían los tanques. Entonces, ahí ha estado desde hace mucho tiempo. Me dicen, no es la primera vez que estalla. En realidad, estamos hablando que será la tercera o cuarta vez que se da una explosión de este tema. En algún momento se dio en Villafrontera, que es una colonia que no está tan lejos de la zona. Se ha dado en Villafrontera, se dio en esta bodega, se dio unas cuantas calles más atrás, etcétera. Entonces, toda la zona se puede ubicar perfectamente bien que hay tomas clandestinas. Y el problema es que ya han detenido
a estas personas que ya alguna vez los detuvieron, justamente los detuvieron cuando estaban pues cargando sus pipas, ya los habían detenido y los liberaron. A eso quiero llegar. Los detienen y los liberan y nunca, nunca les han decomisado ni siquiera los tanques. Entonces, aquí sí hay una omisión por parte de las autoridades. Cuando por ahí me decían, es que no es que ya estaba cerrado, les digo, bueno, esta soy yo, estábamos manejando y no estaba cerrado, o sea, pudimos entrar, si había una parte de la colindancia, o sea, para entrar a San Pablo Xochimilco, una calle sí estaba cerrada, pero la estaban cerrando en ese momento, yo vi llegar a la patrulla y estacionarse para cerrar la vialidad y al final, pues perfectamente hay otra calle abierta y puedes entrar, que es justamente lo que yo hice, estoy entrando acá y aquí están, aquí ya justamente están las patrullas, aquí está cerrado, pero yo todavía me pude meter caminando. O sea, yo dejé el coche en un punto y me metí caminando. Entonces, todavía llegué a una parte muy cerca para que se viera cómo estaban esta explosión. De esta explosión hay un fallecido, hay un lamentable fallecido. Sí se desalojó a las personas. Lo que sabemos es que empezaron a reportar que olía a gas y los empezaron a desalojar. Al final, fallece una persona, hay hospitalizados, hay 11 personas hospitalizadas, 11 personas heridas, un fallecido, y aproximadamente estamos hablando de 60 casas que fueron afectadas por esto. Escuchaba al gobernador de Puebla, Barbosa, en conferencia de prensa el día de ayer, decir que no va a haber impunidad. Y cuando escuché los comentarios de los vecinos que me decían, es que esto se sabe, es que ya los han detenido y los dejan libres, me queda claro que hay una clara omisión, clara, clara omisión sobre lo que está pasando y lo que ahí está pasando. Entonces, sí, aquí sí creo que tenemos que ser muy claros en que hay y ha habido omisiones de la autoridad desde hace muchos años. Hubo omisiones en la administración de Morena, de Claudia Rivera Vivanco. Hay omisiones en la administración de Barbosa, de Morena. Hubo omisiones en la administración, por supuesto, de Rafael Moreno Valle, de Tony Gali. Claro, por supuesto que hay. ¿Cuál es el tema aquí? Y esta es a eso quiero responder lo que dice José. Me dice José, meme, la neta, los vecinos cercanos a la explosión debieron denunciar la toma clandestina porque es como los puntos de droga. ¿Sabes cuál es el problema? Que esto ya lo han denunciado y que hoy ya no lo hacen porque los dejaron libres. A eso quería llegar. Los detienen y los dejan libres. Entonces, ¿con qué cara vas y vuelves a denunciar cuando las autoridades ya saben en dónde está la toma? Porque saben dónde estaba la toma, porque ya detuvieron a los guachicoleros y los dejaron libres. Ese es el problema. Y me han llegado muchos mensajes en otro tono, cuando hablamos, por ejemplo, de la fiscalía, me han llegado mensajes de, ¿sabes qué? Ya no quiero denunciar, ya mejor la dejo así, porque ya me di cuenta que las cosas no han cambiado, entonces, pues, la neta, no me voy a meter en problemas. Y eso es exactamente lo que ha pasado acá. Entonces, justamente por eso los vecinos me dijeron, es que sí sabemos quiénes son, los conocemos, claro que sabemos quiénes son. Son los mismos que nos roban, que le roban a los, que roban a los camiones, que roban mercancía, y son exactamente los mismos a los que ya detuvieron y dejaron libres. Entonces, sí, sí saben quiénes son. Claro que saben quiénes son. Por eso a mí me da risa, y lo digo así, cuando me están diciendo, cuando escucho al gobernador Barbosa decir, es que no va a haber, no va a haber impunidad. Bueno, aquí lo que va a pasar es que van a tapar un hueco sabiendo que que lo pudieron haber evitado. A eso quería llegar. Que pudieron perfectamente haber evitado esto. Ahí perfectamente pudieron haberlo evitado y no lo hicieron porque justamente lo promovieron. Entonces, para mí era importante explicarles este asunto porque sí, por supuesto que Pemex debe de actuar, claro que debe de actuar. Estamos hablando de tomas clandestinas, estamos hablando de huachicol, de gas, que está en la ciudad. Sí, sí está pasando. Pero es hasta que vemos este tipo de acciones, que vemos que explotan, de que vemos que hay fallecidos, que vemos que hay tragedia, cuando reaccionan. Porque teóricamente eso es algo que perfectamente pudieron haber evitado las autoridades, decomisando, clausurando y deteniendo. Y no lo hicieron. No lo hicieron.